Hola a todos, en este video trataré sobre el análisis financiero de la empresa Gloria S.A. El análisis financiero comprende el análisis vertical y el análisis horizontal. En el análisis vertical, lo que hace principalmente es determinar qué tanto participa un rubro dentro de un total global, indicador que nos permite determinar igualmente qué tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global. En este caso analizaremos realizaremos un análisis vertical a la empresa Gloria en el año 2013 trimestralmente. Mientras tanto, en el análisis horizontal se busca determinar la variación relativa o absoluta que un rubro ha sufrido en un periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto se ha crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado. Ahora pasaremos a realizar lo que es el análisis vertical de los balances generales de la empresa Gloria S.A. en el año 2013. Como hemos notado, ya hemos aplicado la fórmula porcentual para cada trimestre. Primero analizaremos lo que es el primer trimestre. Nos damos cuenta que el activo corriente representa el 45% del activo total. Asimismo, dentro de este bloque del activo corriente nos podemos dar cuenta que son las existencias que tienen mayor participación. Si nos vamos a las notas del primer trimestre, nos damos cuenta que en la nota 6 de existencias, quien comprende la mayor parte es las materias primas auxiliares u otro, con un valor de 205.614. Ahora pasamos a los activos no corrientes, que representan el 55% del total activo. Vemos este bloque y nos damos cuenta que son las propiedades, planta y equipo quien tienen mayor participación en este bloque. Y si nos vamos a la nota 11, la nota 11 que es propiedad, planta y equipo, encontramos que son las maquinarias y equipos quienes tienen mayor participación en esta cuenta. Y su participación está valorizada en 432.507. Continuamos y pasamos a lo que es el pasivo corriente en el primer trimestre, que representa el 32% del total de pasivo y patrimonio. Dentro de este bloque encontramos que son otras cuentas por pagar las que tienen mayor participación, que están valorizadas en 249.789. Si nos vamos a la nota 14, que es otras cuentas por pagar, encontramos que dentro de ello quien tiene mayor participación cuenta con un valor de 99.151. Asimismo pasamos a lo que es el pasivo no corriente, quien tiene un 18% del total. Continuamos y llegamos a lo que es el patrimonio, que está representado por el 50% del total del pasivo y patrimonio. Dentro de este bloque encontramos quien tiene mayor representación son los resultados acumulados, que están valorizados en 764.364. Ahora continuamos con el trimestre 2. En el trimestre 2, el total activo corriente representa el 45% del total activo. Nuevamente nos vamos a este mismo bloque, y nos damos cuenta que son nuevamente las existencias quien tiene mayor representación. Está valorizada en 585.972. Si vemos las notas, la nota 9 de existencia son las materias primas, auxiliares y otros quienes comprenden la mayor parte de esta cuenta y están valorizadas en 208.686. Asimismo pasamos a lo que es el activo no corriente y representa 55% del total.
analizamos este bloque y son propiedad, planta y equipo quien tiene mayor participación. Y en este caso la participación es de 1.192.695. Si nos vamos a las notas propiedad, planta y equipo, en la nota 11, quien comprende la mayor parte son las maquinarias y equipos, que están representadas por 423.931. Continuamos y llegamos a lo que es el pasivo corriente del segundo trimestre, que está representado por el 28% del total de pasivo y patrimonio. Dentro de este bloque encontramos quien tiene mayor participación son otras cuentas por pagar, que están valorizadas en 219.396. Continuamos y encontramos que el 20% está representado por el pasivo no corriente y el 52% está representado por el patrimonio. En este bloque quien tiene quien comprende la mayor parte nuevamente son los resultados acumulados con 817.367. Ahora pasamos a analizar lo que es el tercer trimestre. En el tercer trimestre representa el 44% el activo corriente del total. Nuevamente vemos este mismo bloque, analizamos este bloque y vemos que son las existencias quien tienen mayor participación. Y en este caso está presentado por 545.387. Vamos a las notas del tercer trimestre y encontramos que en la nota 9 de existencias son las materias primas, auxiliares y otros quien comprenden la mayor parte y están representados por 176.547. Seguimos, ahora vamos a lo que es el activo no corriente del tercer trimestre, que está valorizada en 56% del total activo. Dentro de este bloque quien tiene mayor participación son propiedades, planta y equipo, y está representado por 1.207.914. Si nos vamos a la nota 11, la nota 11 que es propiedad, planta y equipo, quien comprende la mayor parte es maquinaria y equipo y está representado por 424.633. Continuamos y observamos lo siguiente, que el total de pasivo corrientes comprende el 28% del total de patrimonio, pasivo y patrimonio. Aquí quien tiene mayor participación son cuentas por pagar comerciales, que está representado por 221.943. Si nos vamos a las notas de otras cuentas comerciales del tercer trimestre, notamos que, en las notas de cuentas por pagar comerciales están compuestas por las facturas y por las letras, pero quien comprende la mayor parte son las facturas, que están valorizadas en 215.483. Generalmente estas cuentas por pagar comerciales son emitidas por el consumo de materia prima para la producción. Luego continuamos y llegamos al pasivo no corriente, que está representado por el 17% del total. Y finalmente lo que es el patrimonio, que representa el 55% del total de pasivo y patrimonio en el tercer trimestre, que está representado, el que tiene mayor participación aquí son los resultados acumulados, con 884.206. Ahora nos vamos al último trimestre, que es el cuarto, y notamos que el activo corriente representa el 47% del total. Dentro de ello encontramos quien tiene mayor participación son las existencias, con 614.559. Ahora analizamos y en la nota 10
de existencia encontramos que nuevamente son las materias primas auxiliares y otros que comprenden la mayor parte y están representados por 201.762. Continuamos y los activos no corrientes representan el 53% del total. Dentro de los activos no corrientes encontramos que son la cuenta propiedad, planta y equipo neto, quien representa la mayor parte. Y vamos a lo que son las notas de propiedad, planta y equipo. En la nota 12, propiedad, planta y equipo, son las maquinarias y el equipo quien comprenden la mayor parte y están representadas por 440.481. En este caso analizamos la planta y equipo ya neto. Aquí ya está incluido lo que es la depreciación acumulada. Luego vamos a lo que es el pasivo corriente, que representa el 27% del total. Y aquí quien tiene mayor participación son las cuentas por pagar comerciales. Nos vamos a la nota 14, que son cuentas por pagar comerciales. Como habíamos dicho anteriormente, estaban compuestos por las facturas y las letras. Y acá también son las facturas quienes están representadas, quien tiene comprenden la mayor parte de esta cuenta y están valorizadas en 292.885. Continuamos y llegamos a lo que es los pasivos no corrientes, que representan el 16% del total. Luego pasamos a lo que es el patrimonio, que representan el 57% del total de pasivo y patrimonio. Dentro de esto son los resultados acumulados quien tiene una mayor participación y comprende los 953.521. Luego pasamos a que es el análisis horizontal, el análisis vertical de las ganancias y pérdidas. Bueno, aquí notamos que las ventas representan el 100%. Aquí se toman las ventas, el importe de las ventas como el 100%. También en este caso se observa que es el costo que representa un elevado porcentaje sobre las ventas. En este caso en el primer trimestre es el 73%. Asimismo, vemos que el margen bruto en el primer trimestre es el 27%. Y en el primer trimestre la empresa afronta los gastos operativos, participaciones e impuestos con el 17.6%. Y la empresa tiene un rendimiento en las ventas que están representadas en la utilidad del ejercicio y representan el 9.4%. Continuamos en el segundo trimestre. Y nuevamente son aquí el costo de ventas quien tiene un elevado porcentaje sobre las ventas y está representado por el 72.8%, dejando un margen bruto de 27.2%, del cual cuenta con el 20.1% para afrontar los gastos operativos, participaciones e impuestos que tiene que hacer frente a la empresa. Y la empresa ha generado una utilidad en el ejercicio de 7.1%. Pasamos al tercer trimestre y el costo de ventas representa el 73.8% de las ventas. En este trimestre hay un margen bruto de 26.2%. Aquí la utilidad representa el 8.6%. Y la empresa cuenta con el 17.6% para afrontar los gastos operativos, participaciones e impuestos. Asimismo vamos a lo que es el cuarto trimestre. Notamos que la empresa cuenta con el 75.14% de costo de ventas
Aquí la empresa tiene un margen bruto de 24.6% y afronta los gastos operativos, participaciones con el 16.4%, dejando una utilidad en el ejercicio de 8.1% para este último trimestre. Ahora pasamos a realizar lo que es el análisis horizontal. El análisis horizontal de los balances generales. Como habíamos dicho en un inicio, el análisis horizontal tiene dos variables, los que son las variaciones absolutas y las variaciones relativas. Las variaciones absolutas están expresadas en unidades monetarias y nos permite comparar qué tanto ha aumentado o ha disminuido de un periodo a otro. En este caso vamos a comparar de un trimestre a otro trimestre. Mientras que las variaciones relativas son comparaciones porcentuales que se realizan. En este caso, las variaciones absolutas, la fórmula es la diferencia del trimestre con el trimestre anterior. En este caso, el trimestre 2 menos el trimestre 1. Lo mismo se aplica en los demás. Y luego encontramos lo que son las variaciones relativas, que es la variación absoluta entre el trimestre anterior que se desarrolló. En este caso, ese trimestre, la variación absoluta comprende el trimestre 2 menos el trimestre 1. Todo esto entre el trimestre anterior, ¿no? Que sería el trimestre 1. Ahí está aplicada la fórmula. Eso se tiene que expresar en porcentaje. Y pasamos aquí. Vamos a hacer el análisis. Aquí vemos claramente que el efectivo y equivalente de efectivo sufrió una disminución de 59.149. Luego también observamos, en este caso de efectivo y equivalente de efectivo supera más de la mitad la disminución, lo que es riesgoso para la empresa. Pero tal vez hayan aplicado alguna política tal vez de pago de cuentas por cobrar, en lo que se haya aplicado el dinero, donde ha sido el destino del dinero. Luego pasamos a lo que es aquí. En las otras cuentas por cobrar han disminuido en el trimestre 2 respecto al trimestre 1, o sea que se han ido cobrando y tienen menos cuentas por cobrar. Luego encontramos acá las existencias. Las existencias están compuestas por mercadería, ¿no? Y encontramos que ha habido disminución, ha habido menos compra. Luego observamos que aquí ha habido también una disminución en lo que son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar. Luego observamos aquí también que las cuentas por pagar comerciales han disminuido. Es decir, que la empresa ha ido pagando sus deudas. Así también en otras cuentas por pagar también han disminuido. Y en cuentas por pagar a entidades relacionadas también han disminuido, como según un principio se están pagando las deudas. Luego continuamos y observamos aquí, por ejemplo, en otros aumentan, disminuyen, ¿no? Y es en el caso del capital, la acción, inversión y otras reservas de capital que se han mantenido constantes, que no han tenido variaciones. Luego observamos también que en los resultados acumulados sí ha tenido una variación positiva en la empresa y que está valorizada en 53.003. Luego pasamos a la variación absoluta del tercer trimestre respecto al trimestre 2. Aquí observamos que la cuenta efectivo y equivalente de efectivo ha tenido una variación positiva, o sea, ha habido un aumento
¿no? Y de 19.683. También observamos que las cuentas por cobrar siguen disminuyendo y las cuentas por cobrar a entidades relacionadas han aumentado en 18.062. Luego tenemos las existencias que han disminuido aún más en 40.585. Al parecer se están haciendo menos uso. Y luego también notamos que acá en lo que son otras cuentas por cobrar están disminuyendo, en este caso es en 941. Luego pasamos a lo que es aquí en las otras cuentas por pagar, que están representadas, se han disminuido las cuentas por pagar en 1.177. Esto indica que se han ido pagando, ¿no? Las cuentas por pagar que tenía la empresa. Pasamos y también aquí notamos que no ha habido variación. Y notamos también que los resultados acumulados ha habido un crecimiento, ¿no? De 66.839 en esto. Luego pasamos a lo que es la variación absoluta del trimestre 4 respecto al trimestre 3. Y observamos que aquí también ha habido un aumento en lo que es el efectivo y equivalente efectivo, ¿no? Y luego también acá están las cuentas por cobrar que se han ido disminuyendo. O sea que hay cuentas que la empresa ha ido cobrando y eso ha tenido destino en caja, ¿no? Por eso ha habido un aumento también, aquí se refleja. Luego también vemos lo que son las otras cuentas por cobrar neto también, que se han ido disminuyendo en 751.000. Luego también siguen disminuyendo las cuentas por cobrar entidades relacionadas. Y vemos aquí, como vimos anteriormente, las existencias estaban disminuyendo, ¿no? Pero respecto al cuarto trimestre, respecto al tercer trimestre, las existencias no disminuyen, en este caso están aumentando en 69.172. Luego observamos también que en las cuentas por pagar a comerciales han ido aumentando. Al parecer están acumulando cuentas por pagar, mientras que en otras cuentas por pagar sí se han ido realizando y se están disminuyendo. En este caso representa 43.323. También observamos acá en el siguiente que las cuentas por pagar que se tenía como entidades relacionadas también están disminuyendo en 33.729, lo que es bueno para la empresa, ¿no? Ir cancelando sus deudas. Luego también tenemos aquí nuevamente que el capital emitido, las transacciones de inversión y otras reservas de capital se han mantenido constantes, no han tenido variación ni positiva ni negativa. Y mientras tanto, los resultados acumulados han ido aumentando en 69.315. Luego pasamos a lo que son las variaciones relativas, que se presentan en porcentaje. En este caso, en el segundo trimestre respecto al primer trimestre, como habíamos observado antes, había una variación, ¿no? Esta variación está representada por una variación negativa de 70.5%, lo que es alarmante porque sobrepasa el 50%, ¿no? Y luego continuamos con lo que es las otras cuentas por cobrar también, que han tenido una variación de 14.9%. Luego también tenemos una variación negativa en las existencias que solamente es
unas diferencias nada significativas de 0.9% a comparación de otros trimestres, ¿no? También notamos aquí una variación de 14.5% en cuentas por cobrar a entidades relacionadas que han ido disminuyendo. A ver, otro. Aquí ha habido un aumento que son en otros pasivos financieros. Ha habido una creciente de 14.2%. Luego observamos acá en el menos 27% que son cuentas por pagar entidades relacionadas, han ido disminuyendo en 27.7% respecto del trimestre anterior. Había una variación. Y luego seguimos y observamos que en lo que respecta a los resultados acumulados ha habido un aumento del 6.9%. Luego continuamos en las variaciones relativas del trimestre 3 respecto al trimestre 2. Aquí observamos que si en la anterior variación fue de una variación negativa de 70.5%, en el siguiente observamos que hay una variación positiva, hubo un aumento de 79.6%, más del 50%, ¿no? Y también observamos que las cuentas por cobrar neto siguen cobrándose y por tanto están disminuyendo aún más. En este caso está representado por el 19.8%. Continuamos y aquí observamos que, aquí en las cuentas por pagar entidades relacionadas han ido disminuyendo un poco menos y está representado por el 4.3%. Seguimos y aquí llegamos a lo que son los resultados acumulados que han aumentado en el 8.2%. Pasamos al siguiente y notamos que en la variación relativa del cuarto trimestre respecto del tercer trimestre, nuevamente hay un crecimiento del 86.1%, ¿no? Que pasa al 50% también en este caso, lo que es positivo para la empresa. Luego registramos también que acá hay un 12.7% de variación positiva en las existencias, ¿no? Ha habido un aumento, ha habido compra de más mercadería, ¿no? Luego pasamos a lo que es aquí en las cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Ha habido una variación del 100%. Como nos damos cuenta aquí en el cuarto trimestre, no se realiza no hay ningún movimiento, pero en el tercer trimestre sí, ¿no? Y por tanto hay una variación de 100. Luego continuamos y llegamos aquí una variación del 19.9% que respecta de otras cuentas por pagar. Las otras cuentas por pagar han tenido una variación negativa de 19.9%. Ahí están disminuyendo las cuentas por pagar. Luego llegamos a lo que es los resultados acumulados, que han tenido un aumento de 7.8% respecto del trimestre anterior. Ahora pasamos a lo que es el análisis horizontal. El análisis horizontal de las ganancias y pérdidas a la empresa.
aquí notamos que ya continuando con el video, observamos que en el segundo trimestre respecto al primer trimestre, lo que es costo de ventas, ha habido una variación, ¿no? Ha habido un aumento ha pasado de 482.253 a 544.596. Esto se debe principalmente al consumo de materia prima, insumos y la mano de obra directa que se dio en ese periodo. Continuamos y observamos también que en este periodo del trimestre 2 respecto al trimestre 1, en lo que es gastos de administración, hay un aumento en los gastos, y esto se debe generalmente a lo que es las cargas de personal, y en lo que es gastos de ventas también observamos que hay un crecimiento en los gastos, un crecimiento de 14.495. Esto se debe generalmente a lo que es publicidad. Luego también encontramos lo que es otros ingresos financieros, que ha tenido una disminución de 1.837, y esto se debe generalmente a lo que es alquileres. Continuando con la variación absoluta del trimestre 2 respecto al trimestre 3, observamos que han aumentado los costos de 544.596 a 571.578. Esta variación está representada por 26.982. ¿Y a qué se debe esta variación, este aumento? Este aumento se debe a la compra de mercadería que ha habido en ese periodo. Continuando, observamos también en los gastos administrativos que también ha habido un aumento en los gastos. Este aumento se debe principalmente en lo que es en los honorarios de directorios que ha habido en este periodo. Luego continuamos los gastos de venta. Aquí ha habido una disminución de 4.108, y se debe a que en el trimestre 2 en los gastos de ventas no ha habido exceso de provisión de años anteriores, mientras que en el trimestre anterior sí había, y estaba representado por 24. Ya continuamos y llegamos a lo que es otros ingresos, que tuvo una disminución, y esto se debió mayormente a lo que son alquileres. En la variación absoluta de D-C, que es el trimestre 4 respecto del trimestre 3, observamos que el costo de venta ha tenido un aumento representado en 72.347. Esto se debió generalmente por la compra de mercadería, el consumo de materia prima, insumos y la mano de obra directa que se registra en la nota 19, costo de ventas. Continuando, observamos también que en los gastos administrativos, en estos dos periodos, hay un aumento de gastos de 9.305. Esto se debe a los servicios prestados por terceros y los honorarios de directorios. Continuamos en lo que es gastos de venta, y observamos que aquí
los gastos son menores, han disminuido en 10.044, y esto se debió a que se han realizado menos gastos en lo que es publicidad y fletes. Ahora observamos también lo que es otros ingresos que han tenido un aumento de 4.063. Este aumento se ha debido a lo que es alquileres y exceso de provisión de años anteriores, que se registra en la nota 22. Asimismo, observamos también que las variaciones relativas porcentuales nos indican que en lo que es el trimestre 2 respecto al trimestre 1, en el trimestre 2 respecto al trimestre 1 observamos que ha habido una variación en el costo de ventas del 12.9%, mientras que en lo que es gastos de venta ha habido mayor variación porcentual. También encontramos, por ejemplo, en lo que es diferencia de cambio neto, también encontramos que hay una mayor variación porcentual. Y lo que respecta de otros ingresos, encontramos una variación negativa de 34.5%. Asimismo, nos encontramos en la variación relativa del tercer trimestre respecto al segundo trimestre, y nos encontramos que ha habido un % de variación negativa en lo que es la utilidad bruta, y también encontramos que hay un 8.4% de aumento en lo que es de gastos administrativos, y en gastos de venta han disminuido en 5.9%. Y en lo que respecta al último trimestre respecto al tercer trimestre, en lo que es costo de ventas ha habido un aumento del 12.7%. Los gastos administrativos han aumentado en 25.3%, mientras que los gastos en venta han disminuido en 15.2%. Hasta ese momento se registra que la utilidad operativa ha tenido un aumento, de 7.1%. La utilidad operativa. También encontramos que en ingresos financieros ha habido un descenso de 7.9%, 7.7% y 23.1% sucesivamente. Y en el costo de ventas también ha sido aplicado de esa manera. En un inicio había una variación de 12.9%, luego 5.0% y en el último 12.7%. Si nos vamos a lo que es las ventas, observamos que en un comienzo ha habido una mayor variación porcentual positiva de 13.2% en los primeros trimestres. Y ya en el tercer trimestre esta variación ha disminuido, pero ha logrado aumentar para el último trimestre con 10.2%. Este es el objetivo logrado por la empresa en este periodo, de 10.2% respecto al trimestre anterior. Gracias.